Gracias, asambleísta. Tiene la palabra Patricio Quevedo. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, el artículo 192 de la Constitución, que dice, entre comillas, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado. Incluyen todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Todo presupuesto, desde el presupuesto de un núcleo familiar, pasando por el sector privado hasta llegar al presupuesto general del Estado, que es el que rige para el desarrollo, el bienestar, el adelanto, las expectativas y las esperanzas de los pueblos, deben tener un financiamiento que es lo más sencillo. Conforme los ingresos, tienen que planificar los egresos. Esto es tan simple que el mismo asambleísta en Montecristi consideró este principio y lo puso en la Constitución del Estado en los artículos 286 y 192. En relación a los supuestos macroeconómicos para el crecimiento, sustentados en los datos del presupuesto 2010, no son reales. La evolución de los elementos del PIB, como el flujo de remesas, consumo, inversión privada, externa, importaciones, exportaciones, crédito, determinan de manera equívoca que es exagerado considerar que para el 2010 se considera un crecimiento del PIB en el orden del 6.8%. Si el crecimiento estimado para el 2009 es de 0.98, no existen bases reales para que se argumente factores que permitan un sólido y consolidado incremento de tan significativo a 6.8. La estructura del presupuesto en la relación de los ingresos de la norma constitucional se desprende que, si bien es cierto que el presupuesto se sustenta en algunos supuestos económicos, estos deben desprenderse de realidades legales o económicas vigentes, que pueden o no tener determinados rendimientos. Entonces, no es legal que se haya incluido en el presupuesto de la proforma del 2010 como ingreso los rendimientos económicos que se desprendan de la reforma tributaria que ha sido propuesta por el Ejecutivo y que aún no ha sido aprobada. Y haciendo relación a la del asambleísta Viteri, lógicamente que aplaudimos la eliminación del ICE, que es una de las propuestas de nuestro partido y como bloque desde el primer momento de la discusión de la reforma tributaria, que era nuestra posición la del archivo de esa ley. Y tomando en cuenta las palabras igual del asambleísta Viteri, peor todavía incluir en el presupuesto del 2010 una reforma tributaria que no está aprobada y más aún ahora que se ha eliminado ciertos rubros o impuestos, va a haber una brecha más en el déficit. En relación a la prevención de ingresos de la proforma, el rendimiento de los impuestos está muy por encima de la inflación y crecimiento de la economía. En la proforma del 2010 incluyen fuentes de ingreso en un incremento de 792 millones de transferencias corrientes, que luego de un análisis, consultas y varias interrogantes formuladas a autoridades económicas, no existe una explicación que sustente aquella cifra. El déficit que llegamos a encontrar en el análisis de la proforma es de 4.600 millones, de los cuales se han identificado un financiamiento que alcanza a 1.500 millones y lo restante de los 3.000 millones no se identifica cómo será financiada. En las asignaciones referentes al gasto social
Se desprende que el presupuesto para la educación se mantiene estático en términos del PIB, pese que a la Constitución en su 18ª disposición transitoria establece que el Estado deberá asignar en forma progresiva recursos del presupuesto general del Estado para la educación, con incrementos anuales de al menos del 0.5 del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB. No se ha cumplido con la disposición constitucional, puesto que no se ha incrementado la asignación a la educación. De igual, en los gobiernos seccionales del estudio comparativo de las proformas 2009-2010, se observa que las asignaciones a los gobiernos seccionales en relación al PIB